Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al 10º webinar del programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder al financiamiento climático. En este 10º módulo estaremos trabajando sobre el estudio de caso que Vladimir nos va a presentar. Es el último webinar del programa y les recuerdo que este webinar toda esta serie de webinars fue coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Ya están familiarizados con la herramienta, pero rápidamente, pasando a la próxima placa, les recuerdo que cierren todas las ventanas. La grabación de este webinar está disponible en la página de CDKN, que pueden compartir también con colegas interesados en la temática. Y las preguntas las pueden hacer en el panel de control en la sección correspondiente. Hoy no tendremos sondeos específicos, así que vamos a pasar a la próxima placa para darle la bienvenida al doctor Vladimir Valera, que es del Programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. En esta 10º webinar tenemos una breve introducción por mi parte y luego Vladimir nos va a guiar por todo el estudio de caso completo. Tenemos el placer de contar con la comentarista, en este caso Patricia Serrano, de Pro Amazonía, y luego tenemos la sección de preguntas y respuestas y el cierre a este proceso que lo va a dar Gabriela Vargas del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Bueno, en la próxima recordamos el contenido del programa brevemente. Ya hemos completado todos los distintos módulos, así que bueno, felicitaciones a todos y le doy la palabra a Vladimir para que nos cuente sobre este caso de estudio que ilustrará todo lo que hemos aprendido. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tal como lo acabas de mencionar, ya llegamos a la meta final. Ha sido un trabajo bastante extenso y arduo, pero bueno, con mucho ánimo y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Para hoy tenemos el estudio de un caso de los más de 100 proyectos que ha aprobado el Fondo Verde para el Clima hasta la última reunión. Pues seleccionamos uno como ejemplo de cada uno de los temas que hemos visto a lo largo del programa de fortalecimiento de capacidades. Entonces, en este sentido, el objetivo, ¿verdad?, era que ustedes pudiesen tener la oportunidad de estudiar un proyecto, analizar un proyecto que haya sido aprobado por la Junta Directiva y que aborde tanto temas de mitigación como de adaptación. Básicamente esto fue una directriz que nos dio el Ministerio del Ambiente de poder evaluar un proyecto, analizar un proyecto, primero que se acercara mucho a las condiciones físico-naturales y socioculturales de Ecuador, pero además que tuviera las dos vertientes, es decir, tanto la parte de mitigación como la de adaptación, un cross-cutting. Y ir analizando cada uno de los aspectos con base también a lo que habíamos visto a lo largo de estos o de los 9 módulos anteriores. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Se seleccionó el proyecto FP048, que es un proyecto cuya título en español es un mecanismo de riesgos compartidos para micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas. Este proyecto, ¿verdad? Básicamente su objetivo es tal, como lo indica el mismo título, es establecer un mecanismo para compartir riesgos que emplee instrumentos financieros innovadores y para apoyar las inversiones de la agricultura climáticamente inteligente.
apuntando durante una primera fase inicial a México y Guatemala. Cabe destacar que este término de agricultura climáticamente inteligente es un término que acuñó la FAO aproximadamente en el año 2010, es decir, hace 9 años. Y bueno, lo que busca, ¿verdad?, es promover una agricultura a nivel global que trate de aumentar, evidentemente, la producción agrícola, la productividad de los diferentes rubros, así también como de los ingresos de los sectores productivos, bien sea desde los pequeños hasta los grandes productores. Pero a la par de estos objetivos, pues que reduzca o remueva emisiones de gases de efecto invernadero y aumente la resiliencia tanto de los cultivos como de los ecosistemas. Es un concepto muy interesante porque va mucho más allá de una simple promoción del aumento de los rendimientos de los cultivos en las diferentes regiones. Y en este caso específico, el proyecto FP048 precisamente se basa en promover inversiones de agricultura climáticamente inteligente y tal como lo indica aquí la lámina, inicia en 2 países, en México y en Guatemala. Debo indicar que, bueno, una de las características, ¿verdad?, y entrando en detalle de este proyecto, es que este es un proyecto privado, no es un proyecto nacional, porque lo que busca es apalancar recursos, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, para que pueda emplearse o a través de ciertos intermediarios financieros, bien sea bancos, fondos de inversión, compañías de seguro, para que brinden apoyo económico, financiamiento para ciertas y determinadas actividades para estos micro, pequeños y medianos empresarios o productores agrícolas. Bueno, también interesante es que es un proyecto binacional. Algo que no habíamos comentado a lo largo de este programa es que no necesariamente los proyectos que aprueba el Fondo Verde para el Clima son exclusivamente de un país. Hay varios ejemplos en el portafolio del Fondo Verde donde nosotros podemos ver que hay proyectos de múltiples países. Y este es uno de ellos. Aquí se involucra a México y a Guatemala. Como ya los dije, pues un proyecto que involucra los 2 grandes objetivos del Fondo Verde para el Clima, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia tanto de las poblaciones como de los ecosistemas. Es considerado con base al monto que solicitaba como un proyecto de tamaño medio y de riesgo medio. Y 2, o B, tal como lo habíamos visto nosotros en el módulo de salvaguardas ambientales y sociales. Y tiene una vigencia o un periodo de ejecución de 15 años. Muy bien, este proyecto, al ser binacional, está respaldado por las autoridades nacionales designadas de ambos países. En el caso de México corresponde al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y en el caso de Guatemala, y fíjense que es bien interesante, al Ministerio de Finanzas. Y digo que es bien interesante porque la mayoría de los países o la autoridad nacional designada está muchas veces en el Ministerio del Ambiente o otras veces en el Ministerio de Agricultura. Pero en este caso Guatemala, la autoridad nacional designada ante el Fondo Verde para el Clima es el Ministerio de Finanzas. La entidad acreditada, es decir, la entidad a través de la cual se introdujo este proyecto al Fondo Verde para el Clima es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un organismo multilateral, pero enfocada en inversiones en la región, ¿no?, en Latinoamérica. Y podemos decir, ¿verdad?, que dentro de las 8 áreas de inversión que ha definido el Fondo Verde para el Clima, este proyecto apuntaba a 3. En el caso de la reducción de emisiones, específicamente al tema del uso forestal y uso de la tierra. Y en el caso de adaptación,
incide en el área de aumento de la resiliencia, tanto de la parte de la seguridad alimentaria y del agua, así como también una mejora de los medios de vida de las personas y de las comunidades. Como criterios importantes, ¿verdad? Acuérdense, cuando nosotros vimos el marco de desempeño del GCF, hay unos indicadores fundamentales básicos y son estos que tenemos acá. Como este es un proyecto que tanto busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero, así como también aumentar la resiliencia de las comunidades, los indicadores, en este caso utilizados, son toneladas anticipadas de CO2 equivalente evitadas, que ellos estimaron 9.2 millones de toneladas a lo largo de la vida del proyecto. Y la estimación de beneficiarios, incluyendo directos e indirectos, es de 802.980 personas. Algo importante, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de este proyecto? Aunque lo vamos a ver más adelante en un árbol de problemas que aparece en el mismo documento del proyecto, es que generalmente en el sector agrícola, en cualquiera de los países, no hay suficientes instrumentos para la financiación y o especialmente para llevar a cabo inversiones en el tema de agricultura climáticamente inteligente. Entonces, un poco lo que busca este proyecto es brindar, llenar ese vacío de instrumentos o de mecanismos que puedan estar a la mano de los productores agrícolas de los diferentes países para poder llevar a cabo sus estrategias de agricultura, pero con un enfoque climático. En este sentido, bueno, los componentes en términos generales del proyecto involucra, bueno, el apalancamiento de los fondos brindados por el Fondo Verde para el Clima, conjuntamente con un aporte muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos recursos, que más adelante voy a decir cuál es su magnitud, bueno, ya lo dije que eran 185 millones de dólares, la idea es que sean transferidos a intermediarios financieros. Estos intermediarios son los que finalmente van a tener el contacto directo con cada uno de los que vamos a llamar subprestatarios, que son los micros, pequeños y medianos productores agrícolas. Estos intermediarios financieros, tal como lo dije, pueden ser fondos de inversión, bancas de desarrollo, bancos comerciales, compañías de seguro, que tengan o que hayan tenido experiencia precisamente con este sector de pequeños, de microproductores y también en el sector agrícola. Los préstamos que van a recibir los subprestatarios, es decir, estas pequeñas, cuando estamos hablando desde productores individuales hasta empresas agrícolas medianas, pueden ir en rangos desde $1.000 hasta $30.000, ¿verdad? En el caso de los intermediarios financieros, la forma de transferencia de los recursos apalancados del BID y del Fondo Verde para el Clima van a ser a través de ciertos instrumentos financieros, como vemos en pantalla, que pueden ser préstamos a largo plazo con condiciones preferenciales, fondos de garantías, inversiones de capital o subsidios en algunos casos. Y en el caso de los subprestatarios, la forma de ellos obtener estos recursos, este apoyo, que repito, puede ir dependiendo de las actividades y del solicitante, entre $1.000 hasta un máximo de $30.000, pueden ser en forma de préstamos a largo plazo con condiciones especiales o productos de seguro, muy utilizado precisamente en el tema de agricultura climáticamente inteligente para protegerse de eventos climáticos extremos. Bien, como les decía, bueno, este proyecto, tal como lo demanda el Fondo Verde para el Clima, debe demostrar cuál es la causa, cuál es la justificación de la propuesta.
Y es lo que nosotros vemos acá en pantalla. Este es el árbol de problemas que aparece en el documento inicial, donde, bueno, tenemos en la parte inferior, tenemos las causas, en el centro el problema central o los problemas centrales y en la parte superior los efectos. Como podemos ver acá, los problemas que han sido detectados, que fueron detectados para la formulación del proyecto, fue, como ya les dije, la falta de productos o de instrumentos financieros para productores agrícolas que deseaban o que necesitaban iniciar la implementación de prácticas de agricultura climáticamente inteligente, así como también una falta de una capacitación en tecnologías y prácticas de agricultura climáticamente inteligente, lo cual evidentemente conlleva un tema de financiamiento. Así también, bueno, los efectos del cambio climático en el tema de pérdida de productividad y también pérdidas por los eventos climáticos extremos. Entonces, a partir del árbol de problema, pues se presenta la teoría de cambio, tal como nosotros estuvimos explicando en el módulo 7, ¿verdad? Donde, bueno, la teoría de cambios es sencillamente un enfoque que nos permite, a partir de precisamente ese árbol de problemas que acabamos de ver, fijarnos una meta que además vale la pena decir que esas metas siempre tienen que estar enfocadas o enlazadas con los objetivos del Fondo Verde para el Clima. Recuérdense que son el tema de mitigación y el tema de adaptación. Entonces, bueno, la teoría de cambio es ese enfoque que nos permite ir viendo cómo estamos hoy, ese árbol de problemas, cómo el árbol de problemas los transformamos en un árbol de objetivo y nos permite entonces empezar a ver qué requerimos, cuáles son los insumos, cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar, cuáles son los resultados o productos intermedios para finalmente llegar al impacto o el resultado final a largo plazo. La teoría de cambio, generalmente en estos tipos de documentos, se expresan a través del diagrama que podemos ver aquí en pantalla, que es un diagrama de resultados. Entonces, estamos viendo en la parte inferior cuáles son los insumos, ¿verdad? Diferentes tipos de instrumentos financieros, así como también asistencia técnica y capacitación. Uno de los temas es en capacitación en género. ¿Cuáles son las actividades, los resultados, los productos y finalmente llegar al resultado global, que es lo que pretende este proyecto en específico? El proyecto, como ya les dije, pues tiene una inversión total de 158 millones de dólares, lo que lo califica como un proyecto de tamaño medio según la clasificación del propio Fondo Verde para el Clima. Como vemos acá, lo que aporta el Fondo Verde para el Clima es un poco menos del 13% de este monto global. El resto es aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. Y bueno, son diferentes instrumentos los que va a utilizar o que se están empleando en este proyecto, como pueden ser garantías, inversiones en capital, donaciones y préstamos concesionales. Pero bueno, bien importante o bien resaltante el tema de que el 87.3% de este monto total de 158 millones de dólares corresponde a cofinanciamiento. Fíjense, la idea del webinar o de mi participación el día de hoy es no aburrirlo mucho con este tema. Además, dar la oportunidad para nuestra comentarista, que tiene cosas muy interesantes que transmitir.
Pero sí quisiera hacer algunos comentarios generales de la propuesta. Esta propuesta o este proyecto fue aprobado hace 2 años, ya casi, en octubre del 2017, y debemos recordar que para ese momento todavía algunas de las políticas que hemos discutido a lo largo de este programa de capacitación no estaban implementadas, como por ejemplo la política de pueblos indígenas, ¿verdad? E incluso el tema de confinanciamiento tampoco estaba establecido. Entonces, podemos ver que a pesar de que a lo largo del programa hemos insistido en algunas cosas, en algunos aspectos, este proyecto, cuando uno lo evalúa, pues se da cuenta que no está alineado exactamente a los criterios que hoy día se están utilizando. Por ejemplo, nosotros tuvimos un módulo, el módulo número 5, donde hablamos exclusivamente de la racionalidad climática. Y dijimos que últimamente la Junta Directiva en sus reuniones ha dado como un mandato a todas las entidades acreditadas que tienen que robustecer el trabajo en cuanto a la justificación climática de los proyectos o de las iniciativas. Cuando nosotros vemos este proyecto del FP 048, podemos observar que la racionalidad climática aquí no es muy robusta. Y eso pudiese llamar mucho la atención. Fíjense que algo bien interesante es que como el proyecto lo que va a apalancar recursos para ser transferidos a intermediarios financieros, no se sabe con precisión cuáles son exactamente las prácticas de agricultura climáticamente inteligente que se vayan a implementar, porque va a depender de las convocatorias que hagan estos intermediarios financieros y evidentemente del interés que puedan tener estos pequeños, medianos productores agrícolas de tener acceso a estos recursos. Entonces, a diferencia de otros proyectos donde sí hay un control perfecto o bastante fuerte sobre las actividades que se van a ejecutar, en este caso no. Y eso hace que la racionalidad climática no sea tan robusta como esperaríamos, porque lo que hay es un compendio de prácticas generales, pero no se sabe exactamente dónde se van a aplicar y cómo se van a aplicar. Evidentemente, la propuesta está alineada a las NDC, tanto de México y Guatemala. Es fundamental, pues, que esto hubiese sido así. De caso contrario, muy posiblemente el Fondo Verde para el Clima no lo hubiese aceptado. Llama también la atención de que este es un proyecto, como dije, de categoría de riesgo B. Y si recordamos, las exigencias que tiene el Fondo Verde para el Clima para cuando los proyectos son de categoría B es que deben presentar un plan de gestión ambiental. No exige, como en el caso de los proyectos de categoría riesgo A, un estudio o una evaluación ambiental y sociocultural detallada, pero sí exige un plan de gestión ambiental. Cuando nosotros entramos a la página del Fondo Verde para el Clima, es decir, el portafolio donde está alojado la información de este proyecto, nos encontramos que sí, que hay una información de la evaluación ambiental, pero no está el plan. Y esto también obedece a lo mismo, en que al no existir prácticas, ¿verdad?, claramente establecidas, es muy difícil hacer esta evaluación. Lo que sí establece, ¿verdad?, la evaluación ambiental es que los subprestatarios, es decir, aquellos que vayan a obtener los diferentes recursos, así como también los intermediarios financieros, deberán cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y evidentemente las del Fondo Verde para el Clima, que están muy asociadas, ¿correcto? Y dice, ¿verdad?, que entonces los aspectos ambientales y sociales se evaluarán caso por caso.
porque, repito, no se trata de una o de un conjunto de prácticas específicas, sino que van a depender precisamente del llamado y de la demanda que se tenga de recursos. Algo también interesante es que este es uno de los proyectos y lo habíamos seleccionado porque cuando vimos, ¿verdad? Sin entrar en el detalle, que si cumplía, ¿verdad? Con un conjunto de elementos, ¿verdad? Para poderlo estudiar, nos dimos cuenta que contaba con una evaluación de género y un plan de acción de género. Entonces, nos pareció muy interesante poder compartir este proyecto y tratar de analizarlo. Sin embargo, ocurre lo que es la generalidad de los proyectos de desarrollo, donde tanto las variables ambientales como las variables o el enfoque de género se incluyen como un requisito, más no como un componente en sí de la formulación de los proyectos. Cuando uno evalúa o uno analiza, ¿verdad? La evaluación de géneros y el plan de acción de género, son documentos muy buenos, muy interesantes, sin embargo, que no están internalizados dentro de la propuesta. Es decir, cuando uno ve la justificación, por ejemplo, género queda nada más como un llamado, como un cliché. Se hace mención a que, bueno, que el proyecto tomará elementos y enfoques de género, y luego cuando se ven los componentes es exactamente lo mismo. No hay una precisión de cómo se van a involucrar hombres, mujeres, niños, adolescentes, comunidades, incluso pueblos indígenas. Hay que recordar que Guatemala, por ejemplo, así igual como México, en ciertas áreas la población indígena es muy alta, es bastante significativa, y pudiésemos pensar que se hará incidencia en estos territorios. Entonces, cuando uno ve los componentes del proyecto, falta esa información. Sin embargo, hay un documento adicional que es el plan de acción de género, pero el problema cuando estos elementos, y repito, no solamente en la parte de género, sino también en el tema de salvaguardas ambientales y sociales, queda como un documento anexo, se ve más como el cumplimiento de un requisito más que la internalización de estas iniciativas dentro del propio proyecto. Y entonces, eso hay que cuidarlo. Y hoy día, casualmente, dadas estas cosas, el Fondo Verde para el Clima está haciendo mayor cuidado, mayor visualización de estos aspectos. Es muy interesante este proyecto, ¿verdad? Porque, bueno, como bien dijimos, es un proyecto privado, claro, siempre bajo la mirada atenta de las autoridades nacionales designadas de Guatemala y de México, donde evidentemente hay un tema de institucional, de sinergias bien interesante, pero que dependiendo de los resultados que se tengan a largo plazo, pudiese ser un proyecto que pudiese extenderse en la región. Casualmente nosotros aquí en el CATIE, que estamos en Costa Rica y nosotros trabajamos para toda Latinoamérica, pero evidentemente por nuestra ubicación trabajamos mucho a nivel de Mesoamérica. Los conceptos de agricultura climáticamente inteligente siempre lo estamos fomentando. Entonces, sabemos las necesidades que hay en la región y también en el Caribe sobre este tipo de temas. Ya para terminar mi parte y darle la palabra a nuestra comentarista, quisiera hacer un pequeño comentario, ¿no? Al margen de cosas que no están escritas, ¿verdad? En los manuales, pero ocurren cuando uno está formulando. Aproximadamente hace 2 años, sí, para noviembre del 2017, al CATIE se le encomendó participar en la formulación de una propuesta que estaba siendo liderizada por FAO,
casualmente para Guatemala. Era una iniciativa para ser presentada precisamente al Fondo Verde para el Clima. Inicialmente, el título del trabajo llevaba la frase agricultura climáticamente inteligente. Y nos parecía totalmente lógico porque, como dije, es un término acuñado por la FAO y, bueno, que nosotros aquí en el CATIE utilizamos. De hecho, a partir de ahí nosotros hemos desarrollado también un concepto propio que son los de territorios climáticamente inteligentes. Pues bien, cuando la nota conceptual llegó al Fondo Verde para su revisión inicial, hubo un comentario que no utilizáramos el término de agricultura climáticamente inteligente porque no estaba visto con buenos ojos. Aparentemente, dentro de la junta directiva o del panel revisor independiente, hay personas que este término no le calzan y evidentemente entonces tuvimos que rehacer el título para decir lo mismo pero con otras palabras. Es nada más un comentario al margen de que siempre debemos estar atentos o esperando que existan comentarios más allá de lo que está escrito en los diferentes manuales, políticas o directrices del Fondo Verde para el Clima. Entonces, bueno, con esto no quiero gastar más tiempo para aprovechar el espacio que resta para nuestra comentarista. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Voy a introducir a Patricia. Patricia Serrano es coordinadora de la Unidad de Red y Financiamiento de ProAmazonía. Está a cargo de la operatividad de red y los elementos transversales en coordinación con la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Patricia es abogada, especializada en sostenibilidad y gestión ambiental. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional, de los cuales 7 están relacionados con el apoyo al Ecuador en la preparación e implementación de red. Ha brindado asesoría en los aspectos legales y en la formulación de políticas públicas relacionadas con cambio climático, bosques y red, y ha participado en foros y eventos internacionales para presentar los avances y logros del país en este ámbito. Así que bienvenida, Patricia, y bueno, gracias por participar y contarnos tu experiencia en la temática. Buenos días con todos. Gracias, María José. Gracias, Vladimir. Bueno, tal vez contarles un poco mi experiencia hasta el momento en 2 proyectos que hemos presentado al Fondo Verde y que han sido aprobados. Estos proyectos, bueno, el primero es una donación del Fondo Verde en la ventana de mitigación, específicamente para la ejecución del Plan de Acción Red del Ecuador. Esa fue la primera experiencia, y la segunda ya en la ventana de pago de resultados a través del programa piloto del Fondo Verde Climático, en donde también tuvimos la experiencia de presentar la propuesta, sí, pero digamos que los requisitos en esta ventana son bastante diferentes porque tienen que ver mucho con la operatividad del mecanismo Red+. Entonces es muy distinto a otras ventanas. De hecho, es un programa piloto y un poco la idea es poder luego retroalimentar cómo funciona esta ventana, y cuando salga esperamos, ¿no?, el programa definitivo, ya poder contar con esa retroalimentación de los países que han podido aplicar a esa ventana. Entonces, probablemente para estar en la misma línea del ejemplo que Vladimir ha expuesto el día de hoy, nos podríamos centrar un poco más en la donación del proyecto que actualmente se ejecuta por Amazonía, del Fondo Verde Climático, relacionado con la implementación del Plan de Acción del Ecuador. Entonces, bueno, tal vez les cuento un poco de antecedentes y de ahí podemos ir conversando más a detalle de la propuesta. Inicialmente, bueno, el Ecuador tuvo una fase de preparación para red desde el año 2010. Esta fase de preparación implicó cumplir con todos los requisitos que establece la Convención Marco de Naciones Unidas, específicamente el Marco de Varsovia para red. Y dentro de ese proceso de cumplimiento de los requisitos, el Ecuador tuvo que, digamos, acoger las salvaguardas ambientales y sociales de la Convención,
temas de enfoque de género que hablaba antes Vladimir y bueno, otros elementos técnicos que son específicos para la implementación de red, un sistema nacional de monitoreo de bosques o tener un nivel de referencia de emisiones forestales, requisitos específicos que exige la convención en este caso. También hablamos de temas de gobernanza, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento normativo, todo esto con el objetivo de que el país pueda estar listo para reducir las emisiones por deforestación y poder acceder a pagos por resultados, por los logros que el país alcanza en la reducción de la deforestación. Entonces, dentro de estos años de preparación del Ecuador para Red, se creó el Plan de Acción Red, que es la política nacional, que busca lograr como meta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la deforestación. Entonces, en este ámbito se creó el plan de acción. Para crear este plan de acción hubieron varios procesos participativos con pueblos indígenas y con todos los actores interesados involucrados en este proceso. Se construyeron las acciones y medidas de forma participativa. Se elaboró un plan de acción de género para el plan de acción red y varios procedimientos. Entonces, digamos que de este paquete de medidas y acciones que se generaron para la implementación del plan de acción red, se tomaron las más prioritarias, las que tenían más urgencia de implementarse, y se creó el Funding Proposal, se presentó después al Fondo Verde Climático. Entonces, inicialmente se elaboró un proyecto en donde, bueno, la autoridad nacional designada es el Ministerio del Ambiente del Ecuador y la agencia acreditada que digamos, estuvo a cargo de la elaboración y ahora de la ejecución de esta propuesta es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, se elaboró esta propuesta de financiamiento con el apoyo de la entidad acreditada y de la autoridad nacional designada, pero tomando como base toda la información que se había generado para elaborar el plan de acción red. Es decir, que se tomaron algunas, como les dije, algunas acciones y medidas y se las colocaron en el funding proposal de una manera que podamos lograr un impacto y el cambio de paradigma, la teoría de cambio, que es un poco lo que el Fondo Verde observa muy bien cuando hace la evaluación de las propuestas que se presentan. Entonces, bueno, una vez que ya contamos con esta propuesta elaborada, era un proyecto que tenía una expectativa de financiamiento de $50 millones. Al final, luego de todo el proceso de revisión y evaluación, nos aprobaron 41.2 millones. Primero, bueno, llegamos a 44 y después quedamos en 41.2. Entonces, esto también es parte un poco de estas conversaciones que hay entre el fondo y los tomadores de decisión en el board, sobre algunas preguntas y respuestas y temas que se van solventando en el camino, y al final logramos esta aprobación por 41.2 millones en donación. Tenemos también una contraparte que el Estado pone, pero también a través de otros proyectos. Entonces, ese en términos generales es el proyecto. Algo que, bueno, puede resultar interesante es que como toda esta propuesta vino de un proceso previo de trabajo durante la fase de preparación para red, ya contábamos con esos elementos de participación, de plan de acción de género. Entonces, ya, digamos, ya habíamos cumplido con esos requisitos de forma previa, y un poco el reto que tuvimos fue cómo explicar al Fondo Verde que no se hizo un proceso tan específico para esta propuesta, sino que esto ya se vino trabajando años atrás y que finalmente se cristalizó en el Plan de Acción Red y luego en este paquete de medidas y acciones que se financiarían a través de esta propuesta. ¿Qué más les puedo contar? Tal vez, bueno, que un poco el proceso era, digamos, liderado por la agencia acreditada. Se trabajaba mucho se trabajaba de hecho de la mano con el equipo técnico y con el equipo político del Ministerio del Ambiente. Era un trabajo conjunto muy, muy cercano para definir qué es lo que iba a constar en la propuesta como tal. Y bueno, ya cuando teníamos este borrador de propuesta listo, entonces se hizo el envío desde la agencia hacia el Fondo Verde y después empezó un proceso de
digamos, de preguntas y respuestas con el ITAP del Fondo Verde Climático. Entonces recibíamos algunas preguntas, muchas de esas preguntas eran relacionadas con digamos, con la propuesta que estábamos presentando. Recuerdo que uno de los retos más grandes fue el tema de los análisis financieros que nos pedían. Tuvimos que contratar a una consultora especializada en temas financieros para que nos ayude a hacer las corridas financieras que el fondo nos pedía, para poder demostrar que lo que estábamos planteando era algo, digamos, coherente en términos financieros. No soy especialista en ese tema, así que no podría ahondar más, pero recuerdo que sí fue un reto poder contar con, digamos, tener que contar con una persona adicional en el equipo para que se encargue de dar toda esta información financiera. También, bueno, teníamos algunas preguntas relacionadas mucho con el funcionamiento del mecanismo RED como tal. Entonces nos dimos cuenta que en ese entonces las personas del Fondo Verde que evaluaban la propuesta no eran especialistas en RED, no conocían detalles de cómo funciona el mecanismo. Entonces, la agencia acreditada tuvo que hacer un trabajo fuerte para hablar con la gente del fondo, para explicarles cómo funciona el mecanismo RED y cómo, digamos, este paquete de medidas y acciones o este proyecto respondía a las prioridades nacionales relacionadas con la reducción de la deforestación. Entonces, claro, sería más bien un trabajo de la agencia como tal, ¿no? Para poder lograr esta aprobación. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y bueno, si tienen alguna pregunta específica para Patricia o alguna aclaración que quieren que haga, lo pueden escribir en la sección de preguntas. Acá tenemos dos preguntas que me parece que no son sobre el caso de estudio, pero Andrés pregunta si bien es cierto que el Fondo Verde no establece un equity mínimo, las agencias acreditadas sí ponen un valor límite para financiar. Bueno, en este caso entiendo yo que las agencias muchas veces tienen unos límites establecidos en su acreditación. Entonces, cuando estas agencias acreditan, les dicen, bueno, ustedes pueden, por ejemplo, manejar proyectos que tienen un riesgo, no sé, un riesgo de tal categoría a tal categoría, o que pueden, digamos, financiar proyectos hasta este monto. Entonces, muchas veces el proyecto se tiene que ajustar, digamos, a la capacidad de la agencia acreditada en función de la acreditación o del alcance de la acreditación que el Fondo Verde le entregó. Estas limitaciones pueden verse en términos de, por ejemplo, la capacidad fiduciaria que pueda tener la agencia o en el riesgo del proyecto. Por ejemplo, si es que es un proyecto con un riesgo muy alto, hay agencias que no pueden gestionar ese tipo de proyectos. Y lo mismo es cuando el monto, hay un límite de monto, entonces mucho va a depender del alcance de la acreditación que tenga la agencia con la que estás trabajando para la propuesta específicamente. Hay algunas categorías que entiendo yo están ustedes pueden ver si no me equivoco, en la página web del Fondo Verde, cómo son las categorías de acreditación y en función de eso decidir con qué agencia acreditada pueden ir. En este caso, por darles un ejemplo concreto, en el caso de Ecuador, nosotros queríamos, por ejemplo, otorgar créditos a los pequeños productores con condiciones más blandas para que puedan hacer una transición a sistemas de producción sostenible en las áreas fuera de bosque que tienen riesgo de deforestación. En este caso, el PNUD, que es la agencia acreditada, no tenía la capacidad de poder entregar créditos, que su acreditación no tenía ese alcance. Entonces, esa es una de las actividades que tuvimos que quitar de la propuesta o que no pudimos ni siquiera proponer, de hecho, por esta, digamos, limitación que tenía la agencia como tal. Entonces, eso es algo que también hay que considerar al momento de presentar las propuestas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí no tenemos más preguntas de los participantes. No sé si, Vladimir, hay algo más que quieras agregar o le damos el espacio a Gabriela. Tal vez, perdón, antes de avanzar, quisiera comentarles algo que es importante relacionado un poco con las salvaguardas y con el tema de género que mencionaba Vladimir. Algo que nos pasó a nosotros cuando hacíamos el proyecto, que tal vez es interesante compartir,
es que, bueno, construimos la propuesta con la consideración de que las salvaguardas ambientales y sociales y que los temas de género estaban transversalizados en la propuesta que estábamos haciendo. Pero cuando se hizo, o sea, muchas veces igualmente las agencias acreditadas tienen políticas y tienen exigencias también relacionadas con esos temas. Entonces, cuando tú presentas un proyecto, no solamente tienes que cumplir con las políticas que el Fondo Verde te exige para esto, sino también con las políticas propias que tiene la agencia acreditada respecto a salvaguardas y a género. Entonces, hicimos, por ejemplo, varios procesos que la política del PNUD exige, pero también hicimos los procesos en el marco de las exigencias o políticas del Fondo Verde Climático, y además, por ser un proyecto Red Más, teníamos que acogernos a las salvaguardas de Cancún, de la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces teníamos 3 marcos de salvaguardas y 3 diferentes tipos de exigencias en términos de género que tuvimos que abordar. Esto implicó un trabajo adicional. Y bueno, luego también como parte de los anexos de la propuesta, el Fondo Verde nos pidió año de implementación del proyecto, una vez que sea aprobado, teníamos que hacer una evaluación de impacto ambiental y social que incluya una acción de género y un plan de involucramiento de actores. Entonces, lo que pasó fue que esto estaba en un anexo del funding proposal que fue aprobado. Y entonces, cuando el proyecto ya empezó a funcionar, en el presupuesto, digamos, global, no estaba incluido el presupuesto para hacer esta evaluación de impacto ambiental y social. Entonces, eso implicó que tuvimos que reservar del presupuesto que ya había estado aprobado un porcentaje para hacer esta evaluación de impacto ambiental y social basados en digamos, en este anexo que era parte del funding proposal. Entonces, tal vez ahí como recomendación, al momento de hacer las propuestas, sí es importante considerar estos aspectos como parte del presupuesto, es decir, que tienen que hacer esta evaluación de impacto ambiental y social durante el primer año de implementación del proyecto, que tiene un costo y ese costo tiene que estar considerado en el presupuesto. Y también, tal vez como consejo para cuando hagan el presupuesto del funding proposal, evidenciar cuál es el costo de la implementación de las acciones de género de forma transversal en el presupuesto, porque muchas veces tú asumes que está ahí, pero el momento que estás implementando te das cuenta que tienes que asignar adicionales en términos de presupuesto para poder abordar los temas de género y abordar los temas de salvaguardas. Y sí puede ser un problema que eso no esté contemplado desde el inicio. Entonces, eso es algo que nos costó un poco a nosotros y tal vez sí es importante que en proyectos que se planteen se considere desde el inicio para evitar tener estos inconvenientes al momento de implementar. Bueno, muchísimas gracias. Vladimir, ¿quieres comentar algo más? No, me parece muy interesante lo que nos acaba de compartir Patricia. Son experiencias que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque bueno, no está sistematizado, no está en ningún lado y creo que es muy valioso este tipo de conversatorios que tenemos para ya tenerlo en mente a la hora de formular una nueva propuesta. Nada más quería decir que con respecto a la pregunta que hizo Andrés y que Patricia contestó muy bien, evidentemente no hay unos límites, pero sí, hay que revisar cuáles son las políticas fiduciarias de cada una de las entidades acreditadas para ver cuáles son sus exigencias. Y tal como lo dijo Patricia, pues no es solamente presentar una propuesta en cumplimiento de sus lineamientos, sino que también tenemos que cumplir con los criterios de cada una de las entidades acreditadas. E incluso también, ¿verdad?, dentro de estos marcos de salvaguardas ambientales y sociales, no obviar las exigencias de los marcos legales de los países, que en algunos casos también son bastante particulares. Entonces, es algo importante que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Y sí, vuelvo a resaltar lo último que comentó Patricia, de que todos estos costos, todos estos temas de género y de salvaguardas ambientales y sociales no lo veamos única y exclusivamente como el cumplimiento de un requisito, sino que tiene que estar transversalizado a lo largo de las propuestas e incluirlo en los presupuestos. Es fundamental. Entonces, bueno, nada más con esto le podemos dar la palabra a
Andrea, y bueno, al final yo para despedirme nuevamente. Gabriela está en silencio. Ahí está, Hola Gabriela. compañeros, muy buenos días. Buenos días con todos y todas. Bueno, para nosotros como Ministerio del Ambiente solamente queríamos agradecer el tema de agradecerles su participación en este curso, agradecerles toda la dedicación y tiempo que han invertido en este proceso. Como ustedes saben, para nosotros es súper importante promover estos temas en cuanto al acceso a financiamiento y pues aclarar todos los conceptos que tienen que ver con cuáles son los criterios que toman en cuenta los financistas, cuáles son las líneas que se manejan, cuáles también son las prioridades nacionales en temas de cambio climático, cuáles son los instrumentos o herramientas que pueden utilizar para fortalecer sus propuestas. Todo esto con miras a que obviamente podamos movilizar mucho más financiamiento de una manera más efectiva y coordinada. Por nuestra parte también queríamos comentarles que estamos programando realizar un evento para hacer la entrega de los certificados. Afortunadamente, como ya les comentó Vladimir también, hemos tenido muy buenas expectativas y muy buenos comentarios del desarrollo de este proceso. Entonces, les notificaremos a cada uno de los participantes oficialmente el día de la entrega de los certificados. También comentarles, como ustedes saben, ya ha sido un compromiso adquirido también por cada una de sus instituciones, haremos el envío oficial de su desarrollo y de su participación en este curso, con el fin de que sus autoridades también tengan conocimiento de que lo han culminado de una manera satisfactoria. Por otra parte, también nos gustaría recordarles que uno de los compromisos adquiridos en este programa de fortalecimiento justamente es tratar de replicar los conocimientos que se han impartido. Y para ello les vamos a enviar el link en donde se encuentra toda la información, tanto las guías como los webinars que han sido grabados, la información que también ha sido puesta a su consideración como anexos o como complementarios para que puedan ir un poco más a detalle en cada uno de los contenidos. Entonces también esperamos de su parte, obviamente, en cada una de sus instituciones, poder hacer estas réplicas con el fin de poder llegar, obviamente, a un público más amplio. Eso de mi parte, como Ministerio del Ambiente, como les comenté, les agradecemos por su participación y cualquier duda que tengan, pues estamos a las órdenes. Creo que hay un error en la diapositiva que está presentándose. Mi nombre es Gabriela Vargas, de la Unidad de Políticas de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Mi correo es gabriela.vargas@ambiente.gov.es. Y cualquier duda estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también en nombre de la Fundación Futuro Latinoamericano y la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, por dejarnos participar en este proceso y esperamos que esta serie de webinars haya sido útil para ustedes. Así que de mi parte también los saludo. Bueno, de mi parte, bueno, en primer lugar, disculpar a Gabriela si hay un error ahí en la lámina, disculpas. Bueno, nada, lo que quiero decir es que para mí ha sido un inmenso placer haberlos acompañado a lo largo de estas 10 semanas. Espero que haya sido de provecho. Sé que hay mucha tela todavía que cortar, aquí no se queda. Este programa se enfocó en el Fondo Verde para el Clima, pero creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que el fondo tiene una capacidad limitada. Existen otras oportunidades que no es exclusivamente la del Fondo Verde para el Clima. Tenemos que explorar otras oportunidades en bancos multilaterales, regionales, pero también explorar la cooperación binacional.
Hay muchos fondos de países que están disponibles, incluso fondos también privados, donde no hay, y se está viendo hoy día en algunos estudios, donde los fondos están, pero no hay la demanda. Bien sea porque se desconoce, eso es una búsqueda. Cuando trabajamos en financiamiento climático, la búsqueda, estar hurgando, siempre estar viendo la web, buscando las oportunidades, eso se debe convertir en una actividad rutinaria. Y ir evaluando cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces, es importante que no nos quedemos con la idea de que la única opción que tenemos para llevar a cabo acciones en materia de clima es el Fondo Verde para el Clima. Incluso también hay que explorar el sector nacional, el sector privado, que también como parte de su responsabilidad, pero más allá de la responsabilidad también porque es afectado directamente por el cambio climático, pudiese estar dispuesto a llevar a cabo acciones con propios recursos. Entonces, es importante que como país pues se tenga todo este conocimiento y se tenga una noción clara de las diferentes oportunidades. Sería muy bueno que a futuro pudiese ampliarse esta capacitación tratando de analizar otras fuentes y otros requisitos. Bueno, nuevamente, repito, ha sido para mí un placer haberlos acompañado y quiero agradecer aquí a todas las instituciones que de una u otra forma han hecho posible este proyecto o este programa, comenzando por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, especialmente con Ale Hassan, que es la coordinadora del proyecto Readiness, a todo el equipo y personal del MAE, que sin su cooperación, comentarios, discusiones que hemos tenido, pues no hubiese sido posible la calidad del producto. A los colegas de FLA y CDKN por sus aportes, conocimientos, pero también por el uso de la plataforma, al igual que la gente de GIZ que nos han estado acompañando. Entonces, de verdad, un agradecimiento para todos. Lo último que le quiero decir es que la plataforma educativa del CATIE va a estar todavía abierta para ustedes unas 2 semanas más, de forma tal que ustedes puedan descargar los materiales si no lo hicieron o quieren volverlo a hacer. Y también los invito a revisar los foros de discusión. Son foros muy interesantes, sobre todo el último. El último estuvo hecho para generar una reflexión de los pasos a seguir y acciones que ustedes mismos puedan hacer dentro de sus propias instituciones a partir de la presente capacitación. Entonces, los invito ahora a revisar los comentarios, los aportes de cada uno de los compañeros, de las personas que estuvieron aquí en el programa, porque me parece que hay información muy, muy interesante y es valioso y es parte, creo que, de los resultados de este programa. Entonces, bueno, sin más que decir, gracias a todos y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Cualquier cosa ya ustedes tienen mis correos electrónicos y mis señales de contacto por cualquier información que ustedes quieran solicitarme. Saludos a todos.